Saludos tripulantes, en este último vídeo de cómo se juega Longer Sea veremos realmente cómo jugar. Explicaremos las fases del turno de jugador, las acciones que podemos hacer y una breve visión de cómo nos vamos a suministrar durante acto y acto. Para esto volvemos al TTS y aquí tenemos el TTS. Para empezar a explicar la fase de jugador, primero pondremos las 4 cartas como lo teníamos en la preparación, como explicamos en la preparación del juego, y una recomendación que os hago yo para tener muy claras las fases de jugador es que la tarjeta del turno de jugador, yo lo que hago es que me la amplío hasta aquí, me la pongo aquí al lado bien grande y cojo, por ejemplo, una ficha de tiempo y me voy marcando en qué fase estoy, porque a veces lo que me pasa a mí es que digo, ostras, ¿estoy en la segunda fase o en la primera de jugador? Y a veces se me olvida y mientras no vaya pillando ritmo en este juego, creo que es una buena opción ir marcando dónde estás en cada momento para no equivocarte. Vamos a las fases del turno de jugador. He de decir que estas fases se harán toda esta fase será una vez por cada jugador. Y antes de iniciar la partida ya sabemos que todos los jugadores que haya robarán la mano inicial que dicta la mano del personaje y el apoyo que controlen, y se elegirá al líder de incursión, que será el primer jugador básicamente, y empezarán a leer el prólogo por la cara A y luego pasarán a la cara B. Una vez hecho todo esto, vamos al turno de jugador. Los turnos del jugador constan de 2 fases principales, la primera y la segunda, y en medio de estas dos hay la fase de escenario. Durante la primera fase principal y la segunda fase principal, los jugadores podrán iniciar, aumentar y resolver acciones. Básicamente podemos hacer acciones que son las cartas que vimos en el anterior vídeo. Tenemos total libertad para iniciar acciones en cualquiera de las 2 fases principales. Podemos incluso no actuar o actuar en ambas. Da igual, tenemos completa libertad. Cuando el jugador no quiera o no pueda actuar más, debe dar por finalizada la fase principal. Es decir, cuando ya hemos realizado nuestro turno, damos por hecho la fase principal y vamos a la siguiente. Si estamos en la segunda, igual, vamos a la siguiente. ¿Qué pasa en la segunda fase del turno de jugador? Durante la fase de escenario. Pues, como vemos, hay 4 puntos y el primero de ellos también está dividido. El primer punto es la activación. Para tenerlo claro, vamos a ver estas cartas estando ya reveladas y bueno, para revelarlas lo veremos cuando expliquemos las acciones que podemos realizar. Lo primero que debemos hacer es la activación de cartas reveladas. ¿Qué significa esto? Que todas las cartas a las cuales hemos revelado se activarán una por una y de la más cercana a la más alejada. En este caso, primero se activaría el Don Quijote, pero esta activación tiene un orden. Y es el primero, como veis aquí, es resolver los estados de los enemigos. Después se activa una habilidad si tienen, después atacan y después quitas ficha de tiempo. Por ejemplo, vamos a la primera carta que es a la primera carta de la activación, que es el Don Quijote. No tiene efectos de estado, por lo tanto no haríamos nada. Tiene una activación, por lo tanto leeríamos la activación y la resolveríamos. Y finalmente quitaríamos una ficha de tiempo, que esto pasaría de ser 3 a ser 2. Pasaríamos a la siguiente. ¿Tiene efectos de estado? No tiene efectos de estado. ¿Tiene una activación? No tiene activación. ¿Tiene ataques? Sí. ¿Nos puede atacar? No, porque es de corto alcance. En cambio, si la sombra del pasado estuviera a corto alcance, sí nos podría atacar de 2. Vamos a la siguiente. Es una ubicación. De primeras no tiene ningún efecto, no tiene activación, no tiene ataque y tampoco tiene ficha de tiempo. Por lo tanto, no hace nada. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, si esta estuviera con la ficha de valor de tiempo 1, pues no tiene efectos de estado, no tiene ninguna activación. Nos puede atacar, sí, pero no está a corto alcance, por lo tanto nos ataca y quitamos una ficha de tiempo. Al quitarle la última ficha de tiempo, esta carta se desvanecería y pasaría a la parte inferior del mazo de incursión. Y así hemos resuelto la activación de la fase de escenarios. Luego vamos al efecto de avance. El efecto avance es que cada carta avanza una posición. Si esto estuviera así, por ejemplo, esta avanzaría a la posición 5, al sector 5, perdón, 6, 7, 8 y 9. Ya está.
¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta carta no estuviera aquí? Pues el efecto de avance nos dice que, para realizar este efecto, la carta más alejada de los jugadores que tenga una localización desocupada delante de ella, se desplaza hacia ella y la ocupa. A continuación, las demás cartas situadas detrás avanzan en cadena. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay un espacio, por lo tanto, el Drone Quixote, la sombra, perdón, de hecho, el observatorio solar no avanzaría porque es inamovible. Por lo tanto, cuando hay una ubicación, lo que hacen las cartas es saltarla. No pueden ir a la ubicación y la ubicación no se puede mover. Es una palabra clave y simboliza esto, que una ubicación no se puede mover del sitio cuando ha sido revelada. Volvemos a lo del espacio de cartas. Si hay un espacio aquí, el Don Quixote y la sombra del pasado no avanzarían. Avanzaría esta carta. Esta carta avanzaría aquí y esta carta avanzaría aquí. Otra forma de visualizarlo, que en vez de que sea la carta que tiene un espacio delante más alejada, es que la carta que va a entrar del mazo de incursión empuja a las siguientes. Por lo tanto, esta empujaría a esta iría al sitio y esta entraría. Son dos formas para visualizarlo, simbolizan lo mismo, pero la que os sea más útil para realizar el efecto de avance. Después del efecto de avance tenemos que ver el umbral de amenaza. Por ejemplo, si tuviéramos estas cartas aquí, lo voy a poner así. Bueno, todas estas estarían reveladas porque una vez entras a corto alcance se revelan. Ahora lo explicaremos esto. Si todo esto estuviera ocupado y avanzara todo el escenario, la sombra del pasado ya no tiene ninguna casilla a la que ir. Por lo tanto, se realiza el efecto de avance, todo avanza. Y se tiene que realizar el punto C, que es el umbral de amenaza. ¿Y qué hacemos cuando se resuelve esta amenaza? Pues lo primero es avanzar un punto la amenaza del medidor de amenaza y resolver el efecto. Y en este caso, la sombra del pasado tiene un efecto de amenaza y nos dice que desvanece a un enemigo plaga situado en la necrópolis. Pues si tuviéramos un enemigo plaga en la necrópolis, lo que tendríamos que hacer es desvanecerlo y volverlo a la parte inferior del mazo. Primero se resuelve el efecto y, por ejemplo, a ver si este es plaga. Sí, este es plaga. Si esto estuviera aquí, primero resolveríamos el efecto. Este se va al fondo del mazo. Y después se desvanece la carta que haya llegado al umbral de amenaza. Y así se resuelve esta fase de escenario. Después tenemos el peligro inminente, que es lo que decía antes. Si tenemos una carta, por ejemplo, aquí, y se ha hecho el efecto de avance, esta carta hubiera pasado aquí. Entonces, cuando llega a corto alcance cualquier carta, esta carta se debe voltear. Es como si imagináramos que están tan cerca nuestro que ya vemos todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que hay a corto alcance. Y obviamente si tuvieran un revelar se resolvería la acción de revelar. Pues esta es la fase de escenario. También tenemos dos fases que son muy simples, que es la fase de descarte y robo, que es que si se nos queda una carta en mano, la podemos una o más cartas en mano las podemos descartar y robar al máximo de cartas. Y la fase de mantenimiento, que se aplica a cualquier carta que tenga un efecto de final de turno, se resuelve su efecto y se preparan las cartas. Por ejemplo, si esta estuviera agotada, si Manodón estuviera agotado, lo volveríamos a enderezar y volveríamos a empezar un turno de jugador. Si estamos solos, empezaríamos de nuevo nuestro turno, y si estamos jugando con más gente, sería el turno de otro jugador. Y ahora vamos a lo que nos ocupa, que son qué acciones podemos hacer. Vamos a suponer que tenemos una mano de 6 para las acciones que podemos realizar. Tenemos dos tipos de acciones realmente. Bueno, podemos iniciar dos acciones de forma diferente. Una es jugando una carta o hacer una acción épica, que estas acciones son las que nos dicen que podemos hacer tres tipos de acciones: explorar, atacar y bloquear. En este caso, de carta de acción, solo podríamos atacar. Recordar que para realizar acciones debe haber un objetivo válido. Una vez juguemos una carta de acción, podemos resolver su efecto de acción. En este caso, jugar, puedes descartar una ficha de ilusión en el mismo sector para duplicar el valor inicial de esta carta. En el caso de jugar esta otra acción, como no hay el jugar, no se resolvería en el momento en que juguemos la carta.
Para las acciones Epic lo mismo, pero empezamos sin jugar una carta, empezamos agotando a nuestro personaje y esto nos da la posibilidad de, por ejemplo, para explorar, realizaríamos una exploración de 1 más los aumentos que vayamos añadiendo. ¿Y cómo se aumentan estos valores? Pues muy fácil. Si hemos jugado la acción de atacar, si luego jugáramos esta acción, sumaríamos 1. Si sumáramos esta y el objetivo fuera, por ejemplo, esta carta de aquí que está a medio alcance, podríamos aumentar su valor en 1 y, como nos dice su acción de aumento, jugar +1 al atacar a medio alcance. Por lo tanto, si hubiéramos jugado esta carta con estos aumentos, atacaríamos de 2, 3, 4 y 5 a la tripulación maldita. Decir que en este caso atacaríamos de 5, tiene un bloqueo de 2, por lo tanto le realizaríamos 3 puntos de daño. También podríamos aumentar esta acción con Nomadón, con el aumento de apoyo, daríamos la vuelta a la carta, haríamos su acción, que es revelar, ciclar 2, podemos hacerlo o no, descartar hasta 2 cartas de tu mano para robar el mismo número de cartas descartadas. Bien, esto sería en el momento en que se revele y como la constante nos dice siempre que juegues, es decir, siempre que la jugamos, podemos hacer esto, pues podríamos descartar en este momento las 2 cartas. Al final de todo, cuando ya hubiéramos realizado hubiéramos jugado todas las cartas que queramos, resolveríamos la acción. Aplicamos el valor final y por ejemplo, a este le atacaríamos de 3, pues le daríamos 3 puntos de daño. Si hubiéramos jugado Manodón, pues 5 para aumentarlo. Nada mal. En cambio, si en vez de esto hubiéramos jugado el Delusio Argentis con Manodón para ir a revelar aquí, en este momento, una vez lo hubiéramos revelado, resolveríamos la acción de la carta, que es resolver. Es decir, primero se resuelve el valor que nos hemos dado, resolvemos la acción que estamos haciendo y puedes colocar o mover una ficha de ilusión a cualquier sector. Pues podríamos mover una ficha a cualquier sector. Muy importante la diferencia entre jugar, que es jugar la carta tanto como la acción en misma como aumento, y el resolver, que el resolver se hace después de que se haya hecho la acción. Si hay más de una carta que tenga un resolver, se resuelven en el orden que los jugadores prefieran. Ahora ya vamos a las acciones en sí, más que cómo hacer las acciones. Primero tenemos la acción de explorar, que la podemos jugar tanto en cartas como con la acción Epic. Lo que está claro es que con la acción Epic solo podríamos a medio alcance y, por ejemplo, con esta carta sí que podríamos ir a largo alcance. Primero de todo, para resolverla, una acción de explorar, tenemos que hacer que su valor sea igual al valor del objetivo. Por ejemplo, lo que he dicho antes, si queremos iniciar una acción de explorar a este sector, tendríamos que sumar 4. En este caso lo habríamos hecho porque hemos hecho una acción de 2 más 2 del aumento, serían 4, podríamos hacerla. Si solo pudiéramos jugar estas 2 cartas y queríamos iniciar una acción de explorar en el sector 6, no podríamos. Aunque sea a largo alcance, no podríamos. El alcance nos dice a qué alcance podemos ir, pero tenemos que sumar el número para ir al sector deseado. Entonces, la acción de explorar se divide en 3 tipos de acciones. La primera, que es la que hemos visto ahora, que es una carta que aún no ha sido revelada, revelarla. La segunda es explorar ubicaciones. Si esta carta ya hubiera sido revelada y queremos explorar, tenemos que hacer lo mismo, pero una vez esté revelada ya podemos explorar esta ubicación. Solo se pueden explorar ubicaciones que tengan dados en su imagen. Entonces exploraríamos esta acción, cogeríamos los 2 dados negros, los 2 dados lilas, morados, como queréis llamarlos, y los lanzaríamos, tal que así, y resolveríamos las caras que nos han dado. Por otra parte, también hay otro tipo de acción que es la de interactuar, que habrá ubicaciones, cartas, habrán ciertas cartas que tendrán normalmente en verde la palabra clave interactuar, y esto simboliza que que tenemos que iniciar una acción de exploración para interactuar con estas cartas y tendrán un efecto. Una diferencia entre interactuar y explorar es que si interactuamos no lanzamos los dados que pertenecen a esa ubicación. Y también decir que al revelar una carta no estamos explorando, por lo tanto, aunque la revelemos,
no lanzaríamos los dados. Y hablando de los dados de exploración, vamos a ver cómo se resuelven las tiradas de estos dados. Porque hay un orden en la resolución de los símbolos. Imaginemos que nos ha salido tal que así. Y el orden es primero recursos, que como veis estos dados también tienen recursos, por lo tanto primero se resolverían los recursos. En este caso 1, pues robaríamos un recurso del tipo lila. Creo que de momento no tienen nombre esos recursos, así que los llamaremos morados, verdes azules y amarillos verdosos. Después de resolver los recursos, resolveríamos el icono de botín, que lo que simboliza este icono es que podemos ir a un botín y robarlo. Lo giraríamos y nos lo quedaríamos para nosotros. Después se resuelven las pistas, que avanzaríamos en este caso 1, porque ha salido un icono de pista, avanzaríamos 1 en el medidor de misión, y después la amenaza. Nunca pueden llegar los dos a la vez y no podemos elegir primero resolver una amenaza y luego la misión, no. Siempre estará primero el medidor de misión, llegaríamos, resolveríamos la misión, y si estuviéramos así, llegaríamos y después resolveríamos la amenaza. Después tenemos la acción de atacar, que en vez de jugar una acción de explorar, realizamos una acción de atacar. Para atacar solo tenemos que mirar el alcance. No es necesario que la suma del valor de ataque sea el del sector, solo nos importa el alcance. Entonces, el valor que apliquemos a estas cartas será la suma de daños que haremos, como hemos hecho antes. Por ejemplo, si ahora queríamos atacar a la tripulación maldita, tiene 2, pues atacaríamos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 2, 6. Pues le haríamos 3 puntos de daños a la tripulación maldita porque tiene un bloqueo de 2. Cuando lleguemos a sus 12, si le hacemos un daño de 12, se va, como ya dijimos, a la necrópolis. También tenemos la opción de bloquear, aunque esto solo podemos hacerlo en la fase de escenario, no en nuestras fases. Sí que podemos usar las cartas de bloqueo como aumentos para cualquier otra acción, pero no podemos bloquear en nuestra fase principal. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo daño. ¿Cómo se hacen los bloqueos? Pues por ejemplo con emperadores, si nos ataca la furia ardiente, nos daríamos la vuelta y bloquearíamos todo su ataque porque nos defendemos de 3, nos ataca de 2, no nos inflige daño. En cambio, si nos atacara, por ejemplo, la tormenta de arena, si bloqueáramos solo con esta carta de Delusio Leviatán, bloquearíamos de 2, la tormenta nos hace 3 puntos de daño, por lo tanto recibiríamos un punto de daño, porque hemos bloqueado de 2, pero nos atacan de 3. A las cartas de bloqueo también se les puede hacer aumentos de cualquier tipo. Obviamente también tenemos la opción de, si nos atacan, no bloquear nada y nos harían el daño total del ataque de la carta que nos está atacando. Y finalmente hablamos de la fase de suministro. Para esto le tenemos que dar la vuelta al tablero. Y ahora veréis cómo lo haremos. Aquí me puedo poner una medalla, ya que durante la beta fui el primero en darme cuenta que se podía girar el tablero y había algo detrás. Una ventaja de llevar tiempo jugando al Marvel Champions en el TTS para este canal. Pero bueno, ya está bien de hablar de mí, vamos a la fase de suministro. Y para eso quitamos todo esto que nos molesta, estas cartas también. Y para girar este tablero en el TTS, lo que tenéis que hacer es ir a Toggles, Block, y entonces ahora veis que el tablero se puede mover. Y al moverlo, si hacemos la opción de flipearlo, de darle la vuelta, veremos la fase de suministro. Y esto es lo que yo me di cuenta. ¿Cómo va esta fase de suministros? Pues como solo tenemos un acto, aún no podemos hacer nada en esta fase de suministros en la versión alfa, pero sí que en la guía hay una explicación de un poco por dónde irá esta fase de suministros. Básicamente, en la fase de suministros podremos adquirir nuevas cartas, equipo y otras mejoras. Está dividida en 6 fases y estas están visualmente claras por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se tiene que decir que la 1 se hará siempre, la 2 solo en modo normal, la 3 en modo difícil, 4, 5 y 6 se harán siempre también. Es decir, la dificultad también nos ayuda o nos complica la fase de suministros.
Ahora veremos el porqué. La primera etapa, la fase de mercado, que se hará siempre. Cada jugador hará un recuento de los recursos y la experiencia obtenida y durante esta fase los jugadores pueden negociar entre ellos, venderse cosas por el coste del botín obtenido. Después, si estamos jugando en modo normal o difícil, que es la fase de debilidades, donde los jugadores podrán pagar la experiencia indicada en la carta de debilidad para que se elimine de su mazo. En el modo fácil lo que pasa es que las debilidades entre acto y acto se quitan directamente. Ahora, la fase de sanación o la fase de daño, que solo será en difícil, los jugadores pueden pagar puntos de experiencia para recuperar puntos de daño sufrido. En la dificultad fácil y normal, los jugadores se curan el daño directamente. Fase 4, la fase de códices o de Etco, que por cierto, este personaje que hay aquí parece preguntarse a qué se juega, pero bueno, son cosas mías. La fase de Etco. Los jugadores pueden gastar experiencia para comprar nuevas habilidades de personaje e incorporarlas a su mazo. Para comprar estas cartas podemos elegir descartar otra para añadirlas a nuestro mazo, podemos elegir quitar otra carta que ya tenemos o añadirla directamente y que nuestro mazo tenga más números de cartas. Para hacer esto, ¿qué haremos? Un mazo de códices. Que este mazo se mezclarán 4 tipos de códigos distintos que son ramas, serían como ramas de especificación en ciertas habilidades que se pueden combinar entre sí. En la caja base se incluirán los mazos de protección, astucia, aflicción y sanación, con cartas tanto raras como épicas. Ojo, después de hacer esta fase, que por lo que he oído, pondrías 4 cartas de aquí y elegirías entre estas 4. Si no quieres ninguna de estas, pondrías 3, luego 2 y luego una. Si no vas queriendo cartas, es el modo de decir, vale, no quieres estas cartas, tienes la opción de cambiarlas, pero no tendrás tantas opciones de elegir por cada vez que no hayas querido elegir. No sé si me he explicado muy bien, tampoco lo tengo muy claro yo. Es lo que he escuchado en el canal de La Cúpula de Óscar, suscribiros a su canal. Y vamos ya a la fase de una, que parece una persona que se pondría en su logo el tentáculo púrpura del día del tentáculo. Un gran juego, por cierto. Die of the Tentacle, Point and Click, de hace muchos años. Yo he jugado y es una pasada. Uno de los mejores juegos a los que he jugado junto con el Monkey Island. Pero estamos hablando de juegos de mesa y no juegos de ordenador. La fase de la fase de una. Aquí los jugadores pues también podrán gastar experiencia para comprar nuevas habilidades de personaje e incluirlas a sus mazos. Y lo mismo, podemos añadirla directamente o sustituirla por otra. Y estas cartas son las cartas de santuario, se creará un mazo de santuario y lo que pone en el manual es que los jugadores formarán tantos mazos de suministro en el espacio de una como apoyos haya en juego. Los apoyos solo pueden aprender sus propias habilidades con cartas raras y épicas. No sé bien qué será esto, lo teorizaremos en vídeos de teorías y ya veremos cómo va, pero bueno. ¿Qué será eso? Cartas que podremos añadir. Y ahora vamos a la fase de Rapsoda, que parece un personaje muy lúdico, la verdad. Y aquí crearemos 2 mazos, los de artefacto y equipo. Y para comprar estas cartas usaremos los recursos obtenidos. Y se equiparán a nuestro personaje. Y lo dicho, formaremos 2 mazos de artefactos y equipos y se pondrán estas casillas y podremos elegir comprarlos. Y así ha sido, a grosso modo, todo lo que debemos saber para jugar a este juego. En el siguiente vídeo os traeré la primera partida a este canal de Long Dark Sea en la versión alfa con Die Imperatore o Manodon, y lo haré en versión fácil para que podamos ir explicando sobre la marcha palabras claves, dinámicas y todo lo relacionado al juego que no se puede ver solo explicando, sino jugándolo y viviéndolo. Nada más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya servido. Cualquier duda me la dejáis en la caja de comentarios como siempre e intentaré resolver todas las dudas que pueda. Lo que desconozca, lo siento, pero no podré hacerlo.
y muchas gracias por pasaros. Espero que hayáis disfrutado y, como siempre, hasta luego, tripulantes.